Y a partir de este momento, hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Un programa patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les saluda el presidente de esta firma, la firma contable de la comunidad de Radio América y de muchas personas acá en el área del DMV. Gracias por escuchar este programa. Yo sé que no solamente los oyentes de Radio América escuchan este programa, sino que también preparadores de impuestos. Me he dado cuenta que escuchan el programa porque ellos también aprenden algo nuevo. Y esto pues es positivo, ¿verdad? Y me llena de mucho orgullo saber de que personas en la industria, o sea, profesionales de impuestos, escuchan el programa porque saben que aquí ellos también van a aprender mucho. Estamos todavía en el proceso de entrevistas, ya hemos contratado a varias personas nuevas, pero seguimos entrevistando para la posición de recepcionista bilingüe, para la posición de especialista de nómina bilingüe. No necesita ser un inglés súper avanzado, pero sí es suficiente para defenderse a la hora de comunicarse con nuestros clientes, ya que nuestros clientes no solamente provienen de Radio América, sino que también provienen de Google. Tenemos muchos clientes americanos, afroamericanos, clientes de Europa, clientes de Asia, clientes, por ejemplo, de la India, de Rusia, de muchos lugares del mundo que son clientes que no hablan español y básicamente se dieron cuenta de nuestra firma contable por medio de Google. Estuvieron buscando en Google y obviamente nos encontraron a nosotros, así que nos orgullece muchísimo saber de que no solamente tenemos clientes latinos, sino que también tenemos clientes que hablan solamente inglés o tal vez otro idioma, pero no el español. Así que tenemos, verá, esto se graba en Facebook Live, Nancy se encarga de subir esto a las plataformas, a las redes sociales, YouTube, etcétera. Así que si usted se perdió el programa, por ejemplo, la semana pasada comenzamos a hablar sobre este nuevo proyecto de ley de Donald Trump que nos va a afectar en nuestros impuestos el año que viene. Así que si yo no logro tocar todo el tema completo el día de hoy, que probablemente no va a ser así, porque solamente tenemos 30 minutos, no se preocupe, porque vamos a seguir tocando el tema hasta que lo terminemos. O sea, la semana que viene seguimos con el tema y sigo hablando sobre los cambios de impuestos. De todos modos, tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estas leyes no van a afectar sino hasta el año que viene, cuando entremos en la temporada de impuestos del 2025. Estoy hablando 2026. O sea, a principios para los impuestos de este año 2025. Así que tenemos tiempo hasta diciembre para seguir tocando este tema. Y es que las leyes igual pueden seguir cambiando. O sea, Donald Trump puede seguir firmando leyes nuevas hasta diciembre. Incluso él puede firmar una nueva ley de impuestos en enero del año que viene, que puede retroactivamente afectar los impuestos del 2025. Así que no estamos libres de cambios de leyes, sino hasta que lleguemos a la temporada de impuestos, que sería el año que viene. Pero nuestra temporada de impuestos no termina nunca. ¿Por qué? Por ejemplo, les explico, ahora el 15 de septiembre ya se acerca la fecha límite para terminar los impuestos tipo
corporación S, o sea, S Corporation, o asociaciones partnership que tuvimos que poner en extensión. Así que la fecha límite para los que pedimos extensión es el 15 de septiembre para las corporaciones tipo S y para las asociaciones, las famosas partnership. Y para los impuestos personales que se pusieron en extensión o impuestos de corporación tipo C, tenemos hasta el 15 de octubre. Así que nuestra temporada de impuestos no ha terminado, seguimos. Si usted quiere hacer una cita, una consulta, usted puede llamar a la oficina al 240-893-6916, 240-893-6916. Quiero comenzar con algo muy diferente al tema de de las leyes, ¿verdad? De la nueva ley, de este proyecto que firmó Donald Trump hace poco, el 4 de abril. Resulta que yo comenté acá, ¿verdad?, en este programa en Radio América sobre un caso de un restaurante que se metió en una deuda gigante tienen deudas con el IRS, pero en este caso estoy hablando del Comptroller of Maryland. El Comptroller of Maryland es la agencia de colección de impuestos del estado de Maryland. O sea que el Comptroller of Maryland es una mini versión de lo que es el IRS. El IRS es el que colecta impuestos para la nación entera y el Comptroller of Maryland es el que colecta impuestos para el estado de Maryland. Pues resulta que este restaurante estuvo a punto de perder su licencia de licor. Si usted me escucha todas las semanas, usted sabe de qué estoy hablando, porque yo toqué esta historia, este tema hace mucho tiempo atrás. Pero resulta que la deuda era tan grande que nos mandaron un comunicado por email de que iba a haber una audiencia, una audiencia con los oficiales del Comptroller of Maryland para llegar a un acuerdo del plan de pago. Así que les quiero platicar rapidito antes de continuar con el otro tema de la ley tributaria del famoso Donald Trump. Resulta que la audiencia fue hoy, precisamente fue hoy, antes de este programa, o sea, a las 2 de la tarde estuve en la audiencia. Fue una audiencia tipo webinar, con cámaras, ¿verdad? Parecido al Zoom, pero el gobierno estatal no usa Zoom, usa su propio sistema, un sistema mucho más seguro que Zoom. Bueno, resulta que la deuda actual de este restaurante supera los $149,000. ¿Ok? Esta deuda tiene que ver con los sales tax, o sea, los impuestos de venta. Una tienda que vende un producto tiene que cobrar el 6%. Por ejemplo, cuando usted va a Target o a Best Buy y usted compra algo, si usted se fija en su recibo, ahí está incluido ya el 6% de la venta. O si usted va al supermercado o cualquier tienda, ¿verdad? Usted va a pagar el 6% al estado de Maryland. Usted se lo paga al vendedor. Ese dinero ya no es del vendedor, es del gobierno estatal, del gobierno del estado de Maryland. Ese dinero es un pass-through. Un pass-through significa que usted se lo paga al vendedor, el vendedor lo tiene en su cuenta bancaria, luego el vendedor tiene que reportar, hacer un reporte, o sea, declarar sus ventas, declarar cuánto colectó en sales tax y pagarle al gobierno estatal lo que colectó, o sea, el 6%. Cuando estamos hablando de un restaurante, no es solamente el 6%, es el 6% por la comida y el 9% si vendieron licor, ¿ok? Bebidas alcohólicas, cerveza, etcétera, es el 9%. La comida es el 6%, así que
este restaurante estuvo colectando este 6 y 9%, pero no pagaban el impuesto al Estado y se fueron endeudando con el tiempo. Resulta que cuando ya era hora de renovar su licencia de licor para poder vender licor, el restaurante recibe una carta, un comunicado por medio del departamento de los que generan la licencia de licor, o sea, los que controlan las licencias de licor. Y como el estado de Maryland, el Comptroller of Maryland le notifica a este departamento, que son los que controlan la licencia de licor, ellos notifican cuando hay una deuda. Entonces, como había una deuda, obviamente la carta decía que la licencia de licor estaba ya por vencer y que no la iban a poder renovar porque el negocio, o sea, el restaurante, tenía esta gran deuda. A mí me tocó correr como tipo Superman para lograr llegar a un acuerdo con el estado de Maryland, con el Comptroller de Maryland, y llegamos a un acuerdo donde el restaurante tuvo que pagar un depósito en contra de la gran deuda y luego el resto a un plan de pago. Pero como era una deuda tan grande, el plan de pago no se pudo realizar en ese preciso momento. Por eso es que nos tuvimos que esperar hasta el día de hoy, porque el estado de Maryland hace un hearing, o sea, una audiencia. Y esa audiencia fue hoy. Me comunicaron en la audiencia que el balance actual supera los $149,000. El pago que yo pude negociar el día de hoy para este restaurante es un poco más de $3,000 al mes y lo deben de pagar antes del 28 de cada mes, comenzando el mes que viene. Cuando yo hago la matemática, si yo multiplico los pagos mensuales por 60 meses, porque el plan de pago quedó para 5 años, el total da a un poco más de $188,000. Esto significa que si la deuda de impuestos está actualmente en un poco más de $149,000, si hacemos la matemática, 188 menos 149, quiere decir que estamos hablando de que los intereses que van a pagar durante estos 5 años supera los $38,000, ¿ok? Ahora, obviamente, el Comptroller Maryland nos va a enviar un agreement, un acuerdo que lo tiene que firmar los dueños del restaurante, o por lo menos uno de los dueños del restaurante tiene que firmar. El hearing fue grabado. Obviamente yo tuve que juramentar de que quién era yo, tuve que dar mi nombre, mi título como contador, etcétera, y también como Power of Attorney, que es el poder que tenemos para poder representar legalmente a esta entidad, o sea, a este restaurante, que por cierto es un buen restaurante. Lo que pasa es que la situación no está muy buena, o sea, la economía, la gente ha dejado de comer en restaurantes. Acuérdense que han pasado muchas cosas. El gobierno federal ha disminuido su personal. Ustedes saben muy bien que Donald Trump, con esto de Dodge, el programa de Dodge con Elon Musk y todo, despidieron a un montón de gente. Pues obviamente eso afecta los negocios locales, especialmente en esta área, porque estamos muy cerca del gobierno federal y pues eso afecta el área. ¿Ok? Así que no es porque sea un mal restaurante, no, al revés. Yo puedo testiguar de que la comida es riquísima, es muy buena, ese no es el problema.
son otros factores el problema. Así que, y esto le puede pasar a cualquiera, ¿ok? Si usted tiene un negocio, usted sabe que cualquiera puede abrir un negocio, pero mantenerlo, ese es el detalle, eso es lo complicado. Me comentaron durante esta audiencia que las penalidades superan los $12,000 para este caso. Básicamente lo que estoy haciendo es redondeando estos números. Ahora, si el cliente, o sea, si el restaurante cumple con todos los requisitos que están en el acuerdo, que es básicamente hacer todos estos pagos por 5 años a tiempo, y también reportar todos los reportes, los impuestos y pagar los impuestos de aquí en adelante, al final de este plan de pago, antes de terminar, los últimos $12,000 los podemos eliminar. En inglés eso se llama abatement of penalties, o sea, eliminación de las penalidades del cliente. Eso es lo que vamos a poder hacer siempre y cuando el cliente esté en cumplimiento. Repito, estar pagando, estar declarando, etcétera. Por eso es que necesitan un buen contador. En esta audiencia también me indicaron de que tienen un pequeño balance que no tiene que ver con sales tax, sino que tiene que ver con los impuestos de retención de empleado. Es una deuda pequeñita, de un poco más de $1,000. Y obviamente yo estoy sugiriendo que el cliente, el restaurante, debería pagar esta deuda pequeña para eliminarla ya de una vez y que el plan de pago sea solamente para lo que deben del Sales and Use Tax, que son los impuestos de venta, el famoso 6 y 9% que ya expliqué. En esta audiencia también me indicaron de que por alguna X razón hay un reporte, un formulario que no llegó a las manos del Comptroller Maryland. Estoy hablando de un formulario del 2022 que no se envió, bueno, que ellos dicen que nunca recibieron, porque tengo que decir algo sobre esto. El estado de Maryland ha tratado de hacer muchos cambios desde que salió mi amigo y Contralor del Comptroller Maryland, Mr. Peter Franchot. Cuando Mr. Peter Franchot salió, entró una persona nueva en su puesto, Mrs. Lieberman, y la nueva Contralora del Comptroller Maryland, Mrs. Lieberman, entró a hacer muchos cambios a la misma vez. Pues eso suele pasar, correcto. O sea, cuando entra un nuevo presidente, hay muchos cambios de leyes, firman un montón de órdenes ejecutivas, etcétera. Pues eso pasa a nivel local también, a nivel estatal, etcétera. Y esta señora, Mrs. Lieberman, quiso hacer tantos cambios a la misma vez, según ella, para mejorar el sistema, pero le salió el tiro por la culata porque quisieron hacer tantos cambios a la misma vez y cambios complicaditos, o sea, cambios de software, cambios de ingeniería de computación, de cambiar sistemas, cambiar procedimientos. Mira que ahora ya no se va a hacer así, ahora se va a hacer así. Y todos estos cambios sucedieron nada más que durante la temporada de impuestos, o sea, el peor periodo del año para hacer este tipo de cambio. No sé por qué se les ocurrió hacer tantos cambios durante la temporada, porque al final lo que salió fue como dicen en la televisión, había un locutor de fútbol que ya creo que el apodo era La Torre. Él narraba partidos de fútbol y me acuerdo que él decía la palabra mamarracho.
él decía, no, pues este jugador hizo mamarracho en el partido, ¿no? Pues hicieron un mamarracho aquí en el Comptroller of Maryland con tantos cambios que quisieron hacer. Todos estos cambios, cuando el Estado o el IRS o estas agencias del gobierno deciden hacer este tipo de cambio, esto afecta al usuario. O sea, el usuario somos nosotros, los contadores, así que nosotros los contadores estábamos jalándonos pelos, tratando de acomodarnos al nuevo sistema. El nuevo sistema estaba dando demasiado problema, glitches por aquí, glitches por allá. El sistema viejo era mucho mejor que el nuevo, y con eso te lo digo todo. Yo la verdad, por ejemplo, el website nuevo que tiene el Comptroller of Maryland, para mí, pues no puedo decir que es una basura de website, pero o sea, se queda muy corto, no le llega ni a los talones al sistema que había antes, ¿ok? Y bueno, lastimosamente, esa es la verdad. A mí me gusta hablar con la verdad, a mí no me gusta decir cosas que no son. Yo soy una persona demasiado honesta y si algo no sirve, hay que decirlo. El sistema nuevo del Comptroller of Maryland no está bien. Sí, yo sé que están tratando de hacer cambios y que para mejorar el sistema, pero no. Así que nos toca enviar este formulario que supuestamente ellos nunca recibieron. Acuérdense también que durante la pandemia hubieron un montón de cambios y que para ayudar a los negocios, pero al final eso fue un desastre porque el estado de Maryland no estaba colectando los impuestos, pero al mismo tiempo se estaban acumulando, luego los negocios no sabían qué hacer, si pagarlos, no pagarlos, retenerlos, ahorrarlos, ponerlos en otra cuenta para luego pagarlos en el futuro. Bueno, eso fue un desmadre total. Y no estoy excusando a los contadores, simplemente estoy diciendo lo que yo veo y lo que realmente sucedió, porque hay personas que le echan la culpa al contador cuando algo no sale bien, pero hay que ser realista. O sea, nosotros cuando pasa algo así, obviamente le notificamos al cliente o le avisamos al cliente, ¿verdad?, de que van a haber cambios por si acaso el cliente recibe alguna carta por ahí. Y hay veces que los clientes comienzan a recibir este tipo de carta, la leen y lo primero que asumen es que el contador cometió un error, cuando en realidad el problema no es acá, es allá. Mucha gente, por ejemplo, los otros días atendí a un cliente que fue al estado de Maryland a arreglar un problema, no arreglar un problema, a sacar una licencia, algo así, y resulta que ahí le salió un problema. Y cuando ella preguntó, pero ¿y por qué este problema? Le dijeron, no, es que tu contador no hizo tal cosa, o que tu contador no envió tal documento, o que tu contador te tiene que explicar qué fue lo que pasó. Entonces, el Comptroller of Maryland lo que hace es que inmediatamente le echa la culpa al contador. Y cuando el cliente llegó aquí a mi oficina enojado, era una pareja enojada y enojado, lo que yo hice fue llamar al Comptroller of Maryland, estando el cliente aquí enfrente mío, para que el cliente escuchara la conversación entre el Comptroller of Maryland y mi persona, y para comprobarle al cliente de que no son cosas mías. Cuando ya el contador llama al Comptroller of Maryland y los interroga y les pregunta, le pide información, le pasa información, ahí es donde el cliente se da cuenta de que el Comptroller of Maryland lo que hace es rápidamente echarle la culpa a otro,
Sin embargo, en este caso no fue, en este caso especial no fue ni culpa del Comptroller Maryland ni culpa de nosotros, fue que este cliente tenía una contadora, antes tenía otra contadora, y esa contadora le había creado una cuenta y nunca le notificó al cliente. O sea, el cliente ni sabía que tenía una cuenta. Entonces, cuando el cliente llega a nosotros le creamos una cuenta, como siempre lo hacemos. Entonces se crearon dos cuentas, o sea, se duplicó la cuenta y eso fue lo que causó el problema. So, en este caso no era ni culpa del Comptroller Maryland ni culpa del contador, y yo siempre le explico a mis clientes de que siempre hay una razón cuando pasan las cosas. Siempre hay una explicación para cuando pasan estas cosas. Así que te lo explico por si usted tiene un contador y pasó algo, pues no necesariamente vaya acusando al contador. Primero averigüe qué fue lo que pasó y luego ya usted toma conclusiones, hace conclusiones de eso. Así que veo que me pasé del tiempo, porque ya se me está acabando. Enfrente mío tengo, ¿verdad?, los estados financieros del restaurante. Obviamente la situación está difícil. Yo lo puedo ver porque tengo los números a la mano. El restaurante está pasando por una situación muy difícil. Incluso a veces los dueños terminan tirando la toalla y cerrando el negocio. Y también a veces es por problemas de deudas que hay en el negocio y que no las pueden pagar. Así que también podemos hacer una consulta para ver si le funciona una bancarrota o no. Porque acuérdense que yo he mencionado, las bancarrotas no siempre eliminan los impuestos, depende del caso. Así que ya se me acaba el tiempo. Mi nombre es Jimmy Vargas. Vamos a continuar entonces el tema de la ley tributaria de Donald Trump la semana que viene, si Dios lo permite. Así que los dejo y pórtense bien. Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por J.